Resolución 4719 del 24 de noviembre de 1992, el Gobierno de Colombia, como todos los países de América Latina y el Caribe, junto a la inmensa mayoría de los Estados miembros de esta organización, ha expresado su apoyo a Cuba, votando favorablemente la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Los 188 votos a favor con los que se adoptó la resolución 69.5 en la pasada sesión de la Asamblea General reflejan el apoyo y la solidaridad de los Estados miembros que reafirman la necesidad de poner fin a esta política de más de 50 años. Para mi país, como lo hemos expresado en otras ocasiones, este embargo es contrario al derecho internacional y al espíritu y a los principios que inspiran la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, en cumplimiento de esta resolución, mi país reafirma su política de respeto al derecho internacional, al apego a los principios de independencia política, libre determinación de los pueblos, no intervención y no injerencia en los asuntos internos de otras naciones. En consecuencia, señor presidente, Colombia reitera que no comparte este tipo de medidas que van en contra del desarrollo económico, comercial y del bienestar de la población. Mi país considera indispensable que los Estados miembros avancen en la construcción de las relaciones debidas de cooperación y de amistad basadas en el multilateralismo y en el respeto al principio de igualdad soberana consagrada en el capítulo primero de la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias, presidente. Doy las gracias a la distinguida representante permanente de Colombia por su intervención y ofrezco la palabra ahora a la distinguida representante permanente de Vietnam. Señor presidente, ante todo, quiero dar la más cordial bienvenida a su excelencia, el señor Bruno Rodríguez Parilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Vietnam se suma a las declaraciones anteriormente hechas por los representantes del movimiento de países no alineados, los Grupo de los 77 y China y ASEAN. Damos las gracias al secretario general de las Naciones Unidas por su completo informe a 70-120, que expone la postura de los Estados miembros en cuanto a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba y las evaluaciones de los organismos de las Naciones Unidas sobre el efecto de este bloqueo. Desde la aprobación de la resolución 47/19 de 24 de noviembre de 1992, la Asamblea General reiteradamente ha aprobado resoluciones en que piden a los Estados Unidos que pongan fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, la más reciente de las cuales es la resolución 69.5 aprobada el 28 de octubre de 2014 con 188 votos a favor. Es nuestra posición de principio que Vietnam se opone a la imposición de cualquier bloqueo unilateral o medidas coercitivas por un Estado contra otro, y hoy Vietnam votará a favor de la resolución A70OL2 en su totalidad y sin reservas. Con este voto, Vietnam quiere reiterar su firme convencimiento de que el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba durante más de 5 decenios va en contra del derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, lo que causa grandes dificultades al pueblo cubano. Esta política va en contra del deseo común de todas las naciones del mundo de construir relaciones internacionales sólidas e iguales, independientemente de su sistema político, y en el respeto de los derechos de todas las naciones de elegir su propio camino de desarrollo. Vietnam se suma a otros miembros de esta Asamblea al pedir un levantamiento inmediato del
injustificado y unilateral bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nuestros gobernantes aprobaron hace un mes, ha establecido un nuevo modelo para el desarrollo, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos del mundo. Sin embargo, esta ambiciosa agenda no podrá cumplirse si las libertades fundamentales y los derechos de un Estado miembro se están pasando por alto. Vietnam acoge con agrado el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Nos alienta la intención expresa del presidente de los Estados Unidos de abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Cuba y ha instado al Congreso de los Estados Unidos a que levante el bloqueo. Esperamos que no se pierda esta oportunidad histórica. La continuación del bloqueo contra Cuba es un obstáculo esencial para la normalización de las relaciones entre los dos países. Levantar el bloqueo será beneficioso para el pueblo de Cuba y el de Estados Unidos, así como para la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y en el mundo. Señor presidente, pese a las repercusiones nocivas del bloqueo, Cuba ha superado dificultades y ha hecho importantes contribuciones a los esfuerzos comunes de la comunidad internacional de abordar desafíos mundiales. Mi delegación desea aprovechar esta oportunidad para reiterar la amistad, la cooperación y la solidaridad de Vietnam con Cuba. Seguiremos haciendo todo lo posible por ayudar al pueblo hermano de Cuba a que supere sus dificultades y retos causados por el bloqueo. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguida representante permanente de Vietnam. Y doy la palabra ahora al distinguido representante de Egipto. Señor presidente, comienzo dando la bienvenida a su excelencia el señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y le aseguramos el apoyo y la solidaridad continuada y plena de Egipto con el gobierno del pueblo de Cuba. Egipto acoge con agrado el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y acoge con agrado la disposición expresada por el presidente de Estados Unidos de procurar el levantamiento del bloqueo impuesto a Cuba durante más de 5 decenios, y reconocemos también los avances hechos con respecto a los reglamentos del gobierno de los Estados Unidos en algunas esferas. Deseamos que estos pasos añaden el camino hacia la normalización de las relaciones bilaterales en todos sus aspectos entre los dos países. Sin embargo, si bien estos adelantes son un paso acertado, son insuficientes, ya que la imposición del bloqueo no ha cambiado y las leyes y reglamentaciones conexas siguen aplicándose con la mayor severidad. Egipto cree que los Estados Unidos debe aún adoptar muchas decisiones valerosas hacia el levantamiento inmediato del bloqueo impuesto contra Cuba para la plena normalización de las relaciones entre los dos países. Durante 5 decenios, los Estados Unidos ha hecho más estrictos los límites contra el acceso del pueblo cubano a los alimentos, medicinas y educación y a la tecnología. El embargo ha infligido repercusiones muy nocivas, no solo para los sectores financieros, bancario, comercio e inversión de la economía cubana. El embargo sigue siendo una política absurda y moralmente indefensible que no ha servido a los propósitos de romper la determinación del pueblo cubano de controlar su propio futuro. Y pese a todas las repercusiones y efectos adversos del embargo, el gobierno de Cuba ha hecho enormes esfuerzos por cumplir las necesidades de su pueblo. Lo que se ha demostrado en los 54 años de bloqueo contra Cuba es que en este mundo globalizado el pueblo cubano puede sobrevivir gracias a su perseverancia, resistencia y esperanza. Por último, Egipto espera que el diálogo entre los dos países, basados en el respeto mutuo, la observancia de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, lleve al levantamiento
levantamiento inmediato del bloqueo y la normalización de las relaciones bilaterales en todos sus aspectos entre los dos países. En este contexto, una vez más, instamos a los Estados Unidos a que aproveche esta oportunidad histórica y de inmediato y plenamente cumpla con las 23 resoluciones de la Asamblea General aprobadas por la mayoría abrumadora de la comunidad internacional y que ponga fin a un bloqueo injustificado que nunca tendría que haber existido y que debe terminar de una vez por todas. Egipto continuará expresando su pleno apoyo y solidaridad con el gobierno y el pueblo de Cuba. Y muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias al distinguido representante de Egipto por su intervención y doy la palabra ahora al distinguido representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, señor presidente. La República Bolivariana de Venezuela se adhiere a las intervenciones realizadas por el Ecuador, la República Islámica de Irán y Sudáfrica en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Movimiento de Países No Alineados y el G77 más China, respectivamente. Señor presidente, el bloqueo impuesto contra Cuba por Estados Unidos representa el sistema de sanciones unilaterales más injustos, severo y prolongado que haya sido aplicado contra país alguno en la historia moderna, con un inconmensurable costo humano para la población cubana. Representa además una flagrante violación de los principios del respeto a la soberanía y a la no intervención en los asuntos internos de los estados, al derecho de autodeterminación y al desarrollo de los pueblos. El brutal bloqueo contra Cuba ha pretendido fundamentalmente doblegar la firme determinación del pueblo cubano de construir una patria libre y soberana. El sistema de sanciones económicas contra Cuba incluye, además del bloqueo económico, comercial y financiero, un conjunto de sucesivas prohibiciones y medidas coercitivas unilaterales que se han acumulado durante más de 50 años, afectando al hermano pueblo cubano y provocando daños económicos que alcanzan la cifra de 833.755 millones de dólares. Las sanciones afectan además a cualquier entidad o país que pretenda mantener, como el nuestro, relaciones fraternales de cooperación en el ámbito económico, tecnológico, comercial o financiero con la hermana República de Cuba. El bloqueo contra Cuba ha pretendido así no solamente afectar el desarrollo de su pueblo, sino aislarla. La votación de hoy, donde seguramente se adoptará esta resolución en el seno de este órgano de las Naciones Unidas, confirma una vez más que no solo que Estados Unidos ha fracasado en su intento de aislar a Cuba, sino que la que está absolutamente aislada en el desarrollo de esta política de sanciones es la propia administración estadounidense. La aprobación de esta resolución, por otra parte, será un claro y firme mensaje a los Estados Unidos, no solo para poner fin al bloqueo económico impuesto contra Cuba, sino para que estos cesen en su práctica extendida de pretender ser el policía del mundo e imponer la extraterritorialidad de sus propias decisiones o visiones políticas y económicas al resto del mundo, violentando así el derecho internacional y el respeto a la soberanía del resto de los países. Las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba son repudiables por ser absolutamente ilegales en el marco del derecho internacional y por constituir medidas punitivas que muchas veces Estados Unidos impone para responder a presiones e intereses de visiones extremistas dentro de su propio sistema político. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela valora el clima de diálogo que ha conducido al restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de la República de Cuba y de los Estados Unidos de América,
así como resaltamos el reconocimiento que hiciese el propio presidente Barack Obama de que la política de sanciones ha sido un fracaso de los sucesivos gobiernos norteamericanos durante más de 50 años. Nosotros quisiéramos agregar que no solo ha sido un fracaso de la política de sanciones norteamericanas, sino que es una extraordinaria victoria política y moral de la resistencia y la firmeza del pueblo cubano. Queremos asimismo insistir que si el gobierno norteamericano pretende mantener relaciones de cooperación y amistad con el resto de los países del mundo y especialmente con nuestra región de América Latina y el Caribe, debe dejar de interferir en nuestros asuntos internos, dejar de imponer sanciones como lo ha hecho durante 50 años contra la hermana República de Cuba y lo hace ahora contra la República Bolivariana de Venezuela, cesar en la pretensión de imponer la extraterritorialidad de sus propias visiones políticas y económicas. Nuestras relaciones deben basarse en el respeto a la autodeterminación y a la soberanía de nuestros pueblos. Señor presidente, quisiéramos que la aprobación de esta resolución en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas sea a la vez un instrumento de la razón y de la vigencia del Estado de Derecho internacional que coadyuve a que el Congreso estadounidense derogue todas aquellas medidas coercitivas vinculadas al bloqueo económico contra Cuba, tales como la Ley para la Democracia Cubana de 1992 y la Ley para la Solidaridad Democrática de 1996, y que se entienda de manera clara que este órgano legislativo nacional norteamericano no tiene facultades para legislar en contra del mundo. La República Bolivariana de Venezuela votará a favor de esta resolución con la convicción y determinación de que el bloqueo contra Cuba ha sido una inmensa injusticia e ilegalidad que debe cesar de una vez por todas. Para finalizar, quisiéramos saludar la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, compañero Bruno Rodríguez, y por su intermedio enviar un mensaje profundamente chavista y bolivariano a todo el pueblo cubano, martiano, al comandante Fidel Castro y al presidente Raúl Castro, un mensaje de solidaridad, reconocimiento, fraternidad y amistad, seguro de que la victoria nos pertenece. Venceremos. Gracias, señor presidente. Agradezco al distinguido representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela por su intervención y doy la palabra ahora al distinguido representante permanente de India. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. La India se suma a la declaración hecha por el distinguido representante de Sudáfrica en nombre del Grupo de los 77 y la declaración hecha por el distinguido representante de Irán en nombre del Movimiento No Alineado. Damos la bienvenida al distinguido ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, señor Rodríguez Parrilla. Recuerdo que este debate sucede en el contexto de algunos acontecimientos positivos en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Quiero subrayar que India acoge con sumo agrado el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Felicitamos a los gobiernos y los pueblos de las dos naciones por esta histórica ocasión. Esta Asamblea ha considerado la cuestión del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba anualmente durante más de 2 decenios. En estas ocasiones ha rechazado totalmente la imposición de leyes y reglamentos con efecto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas que lesionan el progreso y la prosperidad del pueblo de todo el mundo. La Asamblea General también ha pedido a todos los estados que, de conformidad con sus obligaciones conforme a la Carta y el Derecho Internacional, se abstengan de promulgar y aplicar y que revoquen e invaliden leyes y medidas que tengan efectos extraterritoriales y que afecten la soberanía de otros estados. No cabe duda de la existencia continuada de este bloqueo en contravención de la opinión mundial, tal como ha sido expresada por esta Casa, socava el multilateralismo y la credibilidad de las propias Naciones Unidas.
Como la mayor democracia del mundo, con una fe constante en el multilateralismo, la India está en solidaridad con la comunidad internacional y su rechazo inequívoco de las leyes internas que tengan efecto extraterritorial. Los bloqueos impiden el pleno logro del desarrollo económico y social de la población de un país afectado, en particular los niños y las mujeres. También impiden el pleno disfrute de los derechos humanos, incluso el derecho al desarrollo, al alimento, al cuidado médico y los servicios sociales, entre otras cosas. Informes sucesivos del secretario general han establecido, y este año no es excepción, que el embargo de los Estados Unidos contra Cuba, sobre todo con sus efectos extraterritoriales, ha perjudicado al pueblo cubano y a los esfuerzos de desarrollo del país. Ha tenido efecto negativo en la economía cubana, que se ha visto obligada a pagar costos extras considerables para tener productos, tecnología y servicios, y ha desalentado la inversión y la colaboración tecnológica entre Cuba y terceros países. En este contexto, señor presidente, queremos reconocer los notables logros socioeconómicos y desarrollo del pueblo cubano, en particular el elevado categoría de HDI de Cuba y su logro de ser varios ODM antes de tiempo, pese a las dificultades impuestas por el embargo. Los conocimientos de Cuba, pese a estas condiciones, le han permitido responder y en forma sustantiva y rápidamente al llamamiento de la Asamblea General el año pasado a todas las naciones para responder a la crisis de ébola en África. El embargo en este contexto, señor presidente, es muy irónico. Al iniciar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los dirigentes mundiales una vez más han instado a todos los estados a que se abstengan de promulgar y aplicar medidas unilaterales económicas, financieras o comerciales que no concuerden con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En vista de este consenso, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para promover un clima libre de sanciones y bloqueos. En este contexto, y lógicamente, la India espera que los recientes acontecimientos positivos de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos lleven a una pronta revocación de este bloqueo, y hasta entonces India apoya la resolución presentada por Cuba y desea el mayor de los éxitos al hermano pueblo cubano. Gracias. Al distinguido representante permanente de la India, y ofrezco la palabra ahora al distinguido representante permanente de Argelia. Señor presidente, ante todo, la más cordial bienvenida al señor Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, y queremos expresarle los saludos de nuestro pueblo y al gobierno de Argelia a los hermanos cubanos. Argelia se suma a las declaraciones hechas respectivamente por los representantes de Sudáfrica en nombre de los 77, China, de Irán, en nombre del Movimiento No Alineado, de Sierra Leona en nombre del Grupo Africano, y Kuwait en nombre del grupo de la OIC. Apoyamos las declaraciones de Jamaica y Paraguay. Argelia reitera su postura en cuanto a la continuación del bloqueo económico y financiero contra Cuba impuesto durante más de medio siglo. La aprobación anual consecutiva por abrumadora mayoría de los Estados miembros de la Asamblea en una resolución que se pide que se levante el bloqueo contra Cuba refleja el deseo de la comunidad internacional de poner fin a esta situación. Quiero recordar que Argelia siempre ha subrayado que Cuba, como otros Estados miembros, tiene el derecho a la libertad del comercio y la navegación, y el comercio sobre una base mutuamente convenida con cualquier otro asociado, y compartimos la postura del NAM de que ha rechazado siempre la imposición de actos unilaterales e extraterritoriales que impidan el desarrollo de cualquier país, y todo
toda imposición de medidas coercitivas de carácter comercial. Esto refleja los principios de la política exterior de Argelia. Señor presidente, quiero subrayar que hace un año Argelia acogió a los valerosos médicos cubanos en la lucha contra la epidemia de ébola. Pensamos que era un ejemplo que todos debíamos seguir y una aspiración para el tipo de relaciones que todos queremos y del que todos nos beneficiamos. Con mucho gusto supimos que todos los que querían crear un clima positivo actual apoyaron esta medida tan notable, y quiero concluir acogiendo con agrado la reanudación de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, y vemos muy positivas las medidas adoptadas recientemente que allanarán el camino para una plena normalización. Muchas gracias. Doy las gracias al distinguido representante permanente de Argelia por su intervención y ofrezco la palabra ahora al distinguido representante permanente de las Islas Solomon. Me sumo a otros a dar la bienvenida al canciller de Cuba a la Asamblea General, y tengo el honor de pronunciar esta declaración en nombre de mi vecino del Pacífico, Nauru, y de mi propio país, las Islas Salomón, sobre el tema 42 referentes al proyecto de resolución A70 L2, en que se pide el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de 53 años impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Hace 70 años los estados contrajeron el solemne compromiso de defender la igualdad de derechos de los estados grandes y pequeños. Pedimos a los Estados Unidos que mantenga una política abierta y se acoja a la confianza y restablezca los derechos de Cuba que se les ha negado por el bloqueo. Observemos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las disposiciones del derecho internacional de promover buenas relaciones de vecindad y permitir que la población de Cuba practique libremente su sistema político y económico. Debemos reconocer el convencimiento, los principios y valores de Cuba que rigen su progreso y prosperidad. Permitir a la población cubana que disfrute de la misma calidad de vida que todos sus vecinos. Apenas el mes pasado los gobernantes del mundo aprobaron la Agenda 2030. Nuestra nueva agenda pide una colaboración genuina y duradera, una nueva relación política y una nueva forma de cooperación internacional para que podamos en verdad transformar nuestro mundo. Anualmente esta Asamblea vota en apoyo abrumador de la resolución que representa la libertad comercial, el derecho económico y la justicia financiera para el pueblo cubano. Este es el 23º año que la Asamblea General trata de un tema que tiene más de 50 años y mientras tanto han pasado 11 presidentes de los Estados Unidos y 3 presidentes en Cuba. Habiendo dicho esto, el optimismo y el cambio está en el aire y hay una nueva aurora en las relaciones de Cuba y los Estados Unidos, y Nauru y las Islas Salomón acogemos con mucho agrado. El acercamiento de los dos gobiernos es un acontecimiento positivo. El restablecimiento de relaciones diplomáticas este año entre los dos países es un paso esencial para el restablecimiento del pleno respeto entre los dos vecinos cercanos que geográficamente están apenas a 90 millas de distancia. Cabe señalar que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba sigue vigente, aunque lentamente está habiendo medidas para incrementarles. Los Estados Unidos de América tienen la oportunidad de romper con el pasado y entender mejor a su vecino Cuba. Los Estados Unidos deben seguir aplicando políticas que integren plenamente a Cuba en el sistema mundial y eliminar los obstáculos que impiden la cooperación. Normalizar relaciones
haciendo que la rama legislativa de los Estados Unidos revoque leyes que están imponiendo este bloqueo. Cuando los Estados Unidos y Cuba cooperen, el mundo se va a beneficiar. Y como otros han dicho antes que yo, hemos visto en la lucha contra ébola y sabemos que el mundo se va a beneficiar si el bloqueo se levanta. Tengamos fe en nuestros pueblos trabajando juntos para liberar a nuestro pueblo del temor, la carencia y para vivir en dignidad. En esta ocasión, nuestros gobiernos y pueblos quieren dar las gracias al gobierno y al pueblo de Cuba por las becas médicas dadas a los SIDS del Pacífico. En los 3 últimos años, más de 60 médicos de las islas del Pacífico entrenados en Cuba han vuelto a servir a sus pueblos. Damos las gracias a Cuba por su solidaridad y amistad con nuestra subregión del Pacífico. Las Islas Salomón y Nauru apoyan esta resolución y pide a todos los países amantes de la paz que apoyen este proyecto. Son las declaraciones del representante de Islas Salomón en el contexto de la Asamblea General de la ONU, donde se va a someter en breve a votación el informe que presenta anualmente Cuba por 24ª ocasión consecutiva, lo hará este año, para condenar una vez más ante la comunidad internacional el injusto bloqueo económico, comercial y financiero que viene ejerciendo Estados Unidos sobre la mayor de las Antillas. Y en este contexto vamos a someter a análisis justamente el tema que nos ocupa en la mañana, digamos por acá por América, de este martes 27 de octubre. Ya lo vemos en pantalla, desde La Habana, Cuba, nos encuentra o nos acompaña para hablar con más precisión el doctor Esteban Morales, profesor, porque también es nuestro gran profesor en temas relacionados con Estados Unidos y Cuba. Le damos nuevamente la bienvenida. ¿Cómo le va? El profesor Esteban Morales nos acompaña desde La Habana. En cualquier momento volveremos junto a él para que nos acompañe en este análisis que vamos a iniciar sobre el injusto bloqueo que viene ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre la mayor de las Antillas por 24ª ocasión consecutiva. La delegación de Cuba, la delegación de La Habana, al frente de ella se encuentra justamente el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Bruno Rodríguez Parrilla. Ante la Asamblea General de la ONU va a exponer el informe anual de condena a este bloqueo. Seguimos entonces escuchando las declaraciones que se vienen suscitando en esta 40ª Asamblea General de la ONU en sesión plenaria. Lo estamos escuchando y luego volvemos con el profesor en La Habana. Fin de la cita. Saludamos las decisiones del gobierno estadounidense para aligerar el bloqueo. Esperamos que la eliminación definitiva de este sea el paso lógico siguiente para el restablecimiento, después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y esperamos que los Estados Unidos harán todo lo posible en este sentido, incluyendo tener en cuenta la opinión pública estadounidense. Esto serviría a los intereses de ambos países, pero la isla le permitiría igualmente al pueblo cubano ejercer su derecho legítimo a condiciones de vida adecuadas. Además, sería propicio para el desarrollo de las relaciones comerciales y económicas de toda la región del Caribe, inspirándonos en los principios fundadores de la Carta sobre el carácter inaceptable de injerencia en los asuntos de los estados. La Federación de Rusia, al igual que la mayoría de los estados miembros de la ONU, insta a la eliminación urgente del bloqueo y les rogamos a que no se haga ninguna presión unilateral en contra de estados unilaterales, ya que esto es nocivo para las relaciones multilaterales. Por ello, mi delegación votará a favor de la resolución necesidad de eliminar el bloqueo en contra de Cuba. Muchas gracias. La palabra ahora al distinguido representante permanente del Brasil. Gracias, señor presidente, y quisiera saludar también la presencia entre nosotros del canciller Bruno Rodríguez de Cuba.
Mi delegación se asocia a la intervención de Sudáfrica a nombre del Grupo 77 y China, de Ecuador a nombre de CELAC y de Paraguay en nombre de Mercosur y Estados Asociados, y presenta los siguientes comentarios en su capacidad nacional. Brasil acogió con gran satisfacción el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América. Saludamos los países por haber elegido el diálogo para llegar a esta decisión histórica que está superando animosidades anacrónicas y trae efectos positivos para todo el continente americano. A pesar de los importantes avances políticos, el bienestar del pueblo cubano sigue afectado por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos de América. Brasil reitera su firme oposición al embargo impuesto a Cuba, así como a la aplicación extraterritorial de leyes comerciales domésticas y la adopción de prácticas comerciales discriminatorias. Tales medidas constituyen una contravención a los principios básicos del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y la libertad de comercio y navegación. Hieren además los derechos humanos, el derecho humanitario y de refugiados, al perjudicar las poblaciones, mujeres y niños que deberían proteger en carácter prioritario, especialmente los segmentos más pobres y vulnerables. Señor Presidente, al tiempo que reconocemos la declaración del presidente de los Estados Unidos de América respecto a la necesidad de trabajar para poner fin al embargo contra Cuba, bien como las medidas que ha adoptado para modificar la aplicación del bloqueo, nos preocupa el recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo, así como la creciente persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba. Es esencial que el Congreso de los Estados Unidos inicie, a la brevedad posible, una discusión sobre la eliminación del bloqueo contra Cuba. Mientras tanto, hacemos un llamado al presidente Obama a hacer todo lo posible dentro de sus facultades ejecutivas para reducir el impacto del bloqueo. Esto no solo estaría en línea con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, pero también constituiría medida necesaria para que los Estados Unidos de América cumplan con el llamado de la Asamblea General, exhortando a los gobiernos que todavía no cumplen con la resolución 69.5 a que tomen urgentemente las medidas necesarias para eliminar prácticas comerciales discriminatorias y pongan fin a los embargos económicos, comerciales y financieros adoptados a modo unilateral. Señor Presidente, Brasil da la bienvenida a los progresos de Cuba en actualizar su modelo económico. Para continuar en ese camino se hace necesario el apoyo de los socios de cerca y de lejos. La cooperación con Cuba es sistemáticamente dificultada por un embargo económico ilegal, ilegítimo y deshumano. Mi delegación hace votos para que el espacio de diálogo y cooperación recién establecido nos lleve al final del bloqueo, que constituye flagrante violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. En el momento en que la ONU cumple 70 años, el fin del embargo contra Cuba transmitiría un fuerte mensaje de compromiso renovado con los principios fundadores de la organización en el sentido de promover una cultura de paz y de cooperación en el mundo. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco al distinguido representante permanente del Brasil por su intervención y doy la palabra ahora al distinguido representante permanente de China. Señor presidente, China hace suya la declaración de Sudáfrica en nombre del G77 y China. En septiembre pasado, la Cumbre de Desarrollo se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ha abierto nuevas perspectivas, oportunidades y objetivos para el desarrollo y la cooperación internacional para el desarrollo. Debemos fortalecer la cooperación en el cumplimiento de la Agenda 2030, de tal manera a iniciar un camino de desarrollo equitativo, amplio, innovador, incluyente y que logre objetivos comunes. En estas nuevas circunstancias es necesario inmediatamente poner fin al bloqueo
y sanciones económicas en contra de Cuba. Durante 23 años consecutivos, la Asamblea General ha aprobado por una gran mayoría de votos las resoluciones sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impuso los Estados Unidos en contra de Cuba. En ellas, la Asamblea General insta a todos los Estados miembros a que cumplan con las prescripciones de la Carta para no injerencia y no interferir en los asuntos de otros estados ni en los derechos que tienen esos estados y que tienen impacto en la libertad de comercio y navegación. Estas resoluciones no se han cumplido debidamente en los últimos años y el comercio económico y financiero y comercial en contra de Cuba tiene sus efectos y viola los principios de la Carta de la Asamblea de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General, y también ha infligido enormes pérdidas económicas a la isla de Cuba, afectando a su pueblo, impide la erradicación de la pobreza y el logro de los ODMs. Ha entorpecido el derecho del pueblo cubano a existir al igual, de la misma manera que los otros estados, y cumplir con sus anhelos. China siempre ha defendido el respeto a los derechos de autonomía de los estados, que sean militares, políticos, económicos, y se opone a que se impongan sanciones en contra de los estados. Siempre hemos defendido las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. China y Cuba han mantenido relaciones económicas y comerciales normales a lo largo de los años y siempre desarrollan proyectos útiles de cooperación y desarrollo. Esta relación ha ayudado al desarrollo económico de Cuba. Con el telón de fondo de la paridad en el mundo y la mundialización, la diversidad, la democratización de las relaciones internacionales, la tendencia general es que los países hagan intercambios y cooperación en base de igualdad. El diálogo basado en la igualdad y relaciones amistosas es la mejor manera de resolver los conflictos. En julio de este año, Estados Unidos y Cuba decidieron restaurar las relaciones diplomáticas, dando un paso importante hacia adelante. Esperamos que Estados Unidos y Cuba mantengan el diálogo y consoliden este impulso para reanudar plenamente sus relaciones. Vemos que Estados Unidos ha comenzado a levantar parcialmente el bloqueo al turismo y a las telecomunicaciones en Cuba. Esperamos que esto culmine en la eliminación total del bloqueo. Esperamos que Estados Unidos elimine plenamente la política de sanciones y bloqueo en contra de Cuba y que ambas partes desarrollen relaciones interestatales normales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de las relaciones internacionales. Esto sería beneficioso tanto para los Estados Unidos como para Cuba y los pueblos de ambos países y para toda la región de las Américas, así como el desarrollo en común de la comunidad internacional. China nuevamente votará a favor del proyecto de resolución que se ha presentado con este fin. Gracias. Agradezco al distinguido representante permanente de China por su intervención y doy la palabra ahora al distinguido representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor presidente, distinguidas delegadas y delegados, quiero empezar esta participación saludando la presencia entre nosotros del compañero Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y de su delegación. Al mismo tiempo, permítame saludar la presencia del ministro de Minería de Bolivia, el compañero César Navarro. El Estado Plurinacional de Bolivia se suma a lo manifestado por el Grupo de los 77 más China, por el Movimiento de los Países No Alineados, por la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe y por el Mercosur. Señor presidente, hoy la agencia de noticias AFP
relata el dramático caso de Noemí Bernardés, una niña de 7 años que necesita la droga temozolomide para sus tratamientos de quimioterapia. Noemí, que vive en la provincia de Cienfuegos, tiene un 70% de chances de sobrevivir la enfermedad que tiene si puede tener esta droga, y solamente el 20% si es que no la obtiene. Debido al bloqueo, como muy bien señala el informe presentado por la Secretaría General, sus chances de sobrevivencia se ven reducidas justamente por la aplicación unilateral de este bloqueo criminal. El informe presentado por la Secretaría General pone nuevamente en evidencia el rechazo mundial al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de manera arbitraria y unilateral por los Estados Unidos de América contra el pueblo cubano y contra la humanidad. Este bloqueo, distinguidas delegadas y delegados, afecta la cooperación internacional, afecta la salud y la alimentación, afecta la educación y la cultura en Cuba, afecta su comercio exterior, afecta la inversión extranjera, también tiene afectaciones financieras y bancarias, afecta la posibilidad de desarrollo en el turismo, en el transporte, la aeronáutica civil y demás áreas de la industria cubana. Este bloqueo es un ejemplo de la unilateralidad con que Estados Unidos actúa en el mundo. Pese al bloqueo, de todos modos, Cuba es un ejemplo en el desarrollo social, es un ejemplo en la cooperación y es un ejemplo en la solidaridad. Bolivia viene nuevamente a sumarse al concierto de las naciones para repudiar de la manera más enérgica el criminal bloqueo que se ha convertido en una de las heridas abiertas más profundas que laceran el espíritu de toda la familia humana. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo injusto. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo ilegítimo. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo inmoral. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo ilegal. Este bloqueo viola los principios de la Carta de Naciones Unidas que todos nosotros apoyamos, no solo en sus palabras, sino en su espíritu. El bloqueo viola el principio de igualdad soberana de los Estados. El bloqueo viola el principio de no intervención en los asuntos internos. Viola el principio de independencia, de multilateralismo, de respeto al derecho internacional, de respeto a la libre autodeterminación. Viola todos los derechos humanos y fundamentalmente los derechos económicos, sociales y culturales. Distinguidas delegados y delegadas, todos somos víctimas de este bloqueo por su carácter extraterritorial. No es solamente Cuba, es la comunidad internacional la que se ve agredida unilateralmente, violando el derecho internacional por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América. Esta, delegadas y delegados, es también una oportunidad no solamente para condenar de manera enérgica esta violación del derecho internacional y este bloqueo genocida, es también una oportunidad para agradecer y homenajear la solidaridad de Cuba. Bolivia ha sido y es beneficiaria de esa solidaridad absolutamente incondicional, pese a las condiciones que el bloqueo impone sobre Cuba. También es una oportunidad para homenajear la dignidad y la resistencia del valeroso pueblo cubano. Permítanme, delegadas y delegados, terminar esta breve intervención repitiendo las palabras que Che Guevara decía en esta misma sala hace algunas décadas, recordando una frase de José Martí. En la mejilla ha de sentir todo hombre verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre. Por eso, Cuba, como ejemplo de solidaridad, hoy le da una lección al mundo. Recordando a esa niña Noemí, si es que la patria es el sinónimo de humanidad, y si es que este bloqueo es el sinónimo de muerte, por eso nuevamente la disyuntiva es patria o muerte. Venceremos.
Agradezco al distinguido representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia por su intervención y doy ahora la palabra al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, para que presente el proyecto de resolución A/70/L2. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, estimados delegados, el 17 de diciembre pasado, el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, reconoció que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba ha fracasado, es obsoleto, no ha cumplido los objetivos que se previeron y provoca daños al pueblo cubano y aislamiento al gobierno norteamericano. Desde entonces, el presidente ha reiterado que el bloqueo debe ser levantado. Ha pedido al Congreso de su país proceder así en vez de actuar contra la voluntad de los ciudadanos estadounidenses que apoyan claramente su terminación. Se ha comprometido a involucrarse en el debate con ese fin y a utilizar sus prerrogativas ejecutivas para modificar su aplicación. Durante la cumbre sobre la Agenda de Desarrollo 2030 y en el debate general de las Naciones Unidas recientes, más de 60 jefes de Estado, de gobierno y de delegaciones expresaron beneplácito y congratulación ante el anuncio del nuevo curso en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, incluido el restablecimiento de relaciones diplomáticas y embajadas, y muchos de ellos reclamaron que el bloqueo sea finalmente abolido. Es comprensible entonces el interés y expectativas que concitan estas deliberaciones y la subsiguiente votación que transcurren en circunstancias nuevas. Ante el reclamo casi unánime de la comunidad internacional, simbolizado en el voto de 188 Estados miembros y en la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas de Panamá, y el reclamo de la clara mayoría de la sociedad estadounidense y la emigración cubana aquí asentada, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado una nueva política hacia nuestro país. Pero las medidas adoptadas por el Ejecutivo norteamericano, que entraron en vigor el pasado 16 de enero y luego fueron ampliadas el 18 de septiembre, aunque positivas, solo modifican de forma muy limitada algunos elementos de la aplicación del bloqueo. Muchas de ellas no podrán implementarse a menos que se adopten otras que finalmente permitan a Cuba exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde Estados Unidos, utilizar el dólar estadounidense en sus transacciones financieras internacionales y operar cuentas en esa moneda en bancos de terceros países, así como tener acceso a créditos y financiamientos de entidades privadas y de las instituciones financieras internacionales. El problema no es que el ordenamiento cubano dificulte la aplicación de estas medidas y tenga que ser modificado para facilitarlo, como algunos funcionarios estadounidenses han declarado. El problema es la existencia implacable y sistémica del bloqueo. No debemos confundir la realidad con los deseos ni con las expresiones de buena voluntad. En asuntos como estos, solo puede juzgarse a partir de los hechos. Y los hechos demuestran
con toda claridad que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba está en plena y completa aplicación. 10 meses después de los anuncios del 17 de diciembre, no se ha producido ninguna modificación tangible, sustancial, en la práctica del bloqueo. La eliminación de Cuba de la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional fue la inevitable rectificación de un absurdo, pero apenas ha tenido consecuencias en la implementación del bloqueo, sustentado en sanciones y leyes previas mucho más abarcadoras. Hace apenas una semana se aplicó una multa de 1.116 millones de dólares al banco francés Crédit Agricole, que se suma a la de 1.710 millones al alemán Commerzbank el pasado mes de marzo, por realizar transacciones con Cuba y otros estados. Solo en las últimas semanas, el sistema de mensajería segura SWIFT canceló un contrato de servicios. Fue retenido el primer pago de la compañía norteamericana Sprint para iniciar las llamadas telefónicas directas y se retuvieron varias transferencias bancarias a Cuba por la operación de vuelos charter entre ambos países. Las exiguas compras cubanas de alimentos en los Estados Unidos, que es una de las pocas excepciones al bloqueo aprobada en el año 2000 por el Congreso, han disminuido significativamente en el último año debido a que están sujetas a condiciones discriminatorias y onerosas. Cada compra tiene que ser autorizada por una licencia. Se prohíben los créditos. Cuba está obligada a pagar en efectivo y por adelantado a través de entidades bancarias de terceros países y no puede utilizar barcos propios para transportar estos productos. Las importaciones de medicamentos necesarios para el país están también condicionadas desde 1992 por la ley de los Estados Unidos. Cuba debe dar cuenta sobre el destinatario final de las medicinas adquiridas y no puede hacer los pagos directamente, sino a través de terceros y en una moneda distinta al dólar, lo cual implica dificultades, demoras y costos adicionales. Podrían mencionarse numerosos ejemplos, como el de la compañía Electa, que confirmó el pasado 2 de septiembre que no podrá suministrar al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología ni a otros hospitales el isótopo radioactivo iridio 192, que garantiza el funcionamiento de los equipos de braquiterapia imprescindibles para impartir tratamientos de mayor calidad y precisión contra el cáncer, dado que su suministrador, la compañía estadounidense Mallinckrodt Pharmaceuticals, se negó a venderlo con destino a Cuba. La compañía norteamericana Small Bone Innovation Inc. ha rehusado suministrar al complejo ortopédico Frank País prótesis para las articulaciones de la muñeca y mano para pacientes con artritis reumatoide. En junio pasado, la compañía estadounidense Sigma Aldrich se negó a proporcionar a la compañía Quimimpex productos, servicios e información técnica indispensables para la industria química. Y la empresa norteamericana Columbiana Boiler Company dijo a la citada empresa estar impedida de exportar los cilindros necesarios para envasar el cloro destinado a la potabilización del agua. El bloqueo constituye,
una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos. Es contrario al derecho internacional. Califica como acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo. Los daños humanos que ha producido son incalculables. El 77% de los cubanos lo han sufrido desde su nacimiento. Las carencias y privaciones que provoca a todas las familias cubanas no pueden contabilizarse. Calculados conservadora y rigurosamente, los daños económicos que ha ocasionado en más de medio siglo ascienden a 833.755 millones de dólares según el valor del oro. A precios corrientes suman 121.192 millones de dólares, cifra de enorme magnitud para una economía pequeña como la nuestra. Espero que el representante de los Estados Unidos no venga ahora a decirnos que el proyecto de resolución no refleja completamente el espíritu de diálogo ni la actitud bondadosa de su gobierno, ni asuma la manida pose de que Estados Unidos es el socio benefactor del pueblo cubano que únicamente pretende su empoderamiento, ni infle la cifra de $900.000 de donaciones de la sociedad civil recibidas en 2015 que el bloqueo dificulta y nuestro pueblo aprecia. Ni mencione como si fueran fondos gubernamentales las remesas familiares que los cubanos aquí asentados ahorran con esfuerzo. Ni cuente como intercambio comercial las licencias otorgadas pero que no se materializan en exportaciones. Si bien corresponde al Congreso de los Estados Unidos la decisión de ponerle fin al bloqueo, el presidente tiene amplias prerrogativas ejecutivas para modificar sustancialmente su aplicación práctica y su impacto humanitario y económico. Compartimos la esperanza de que el Congreso de los Estados Unidos avance hacia el cambio de una política ineficaz, anclada en el pasado, cruel e injusta, y adopte decisiones basadas en los valores y sentimientos de sus ciudadanas y ciudadanos. Señor presidente, históricamente, Estados Unidos ha pretendido establecer dominación y hegemonía sobre nuestra patria y desde 1959 cambiar el sistema político, económico y social que en ejercicio de plena autodeterminación nuestro pueblo libremente ha decidido. Algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos han declarado que la anunciada política hacia Cuba significa un cambio en los métodos, pero no en los objetivos. De ser así, el proceso hacia la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba enfrentará muy serios obstáculos. El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización. Como ha reconocido el presidente Barack Obama, la eliminación del bloqueo conviene al interés nacional de los Estados Unidos y es la voluntad de sus ciudadanas y ciudadanos.
no podría aceptarse de ninguna manera, ni sería productivo pretender condicionar las medidas de levantamiento o modificación del bloqueo a que nuestro país realice cambios internos. Cuba está dispuesta a aceptar las oportunidades y también los desafíos de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, pero jamás negociará su sistema socialista, ni sus asuntos internos, ni permitirá mancha alguna en la independencia conquistada al precio de la sangre de sus mejores hijos y de enormes sacrificios de muchas generaciones desde el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868. Como ha reiterado el presidente Raúl Castro Ruz, ambos gobiernos han de encontrar la manera de convivir de forma civilizada con sus profundas diferencias y avanzar en todo lo posible en beneficio de los pueblos norteamericano y cubano mediante el diálogo y la cooperación basados en el respeto mutuo y la igualdad soberana. Entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos no hay enemistad. El pueblo cubano fue solidario cuando se produjeron los terribles actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 o el devastador impacto del huracán Katrina. Apreciamos y reconocemos los progresos alcanzados en el último periodo con la reapertura de las embajadas, las visitas del secretario de Estado y de la secretaria de Comercio y el intercambio de delegaciones, el funcionamiento de una comisión bilateral, la ampliación de las áreas de diálogo y cooperación, principalmente en materia de seguridad aérea y de la aviación, enfrentamiento al narcotráfico, la emigración ilegal y la trata de personas, la aplicación y cumplimiento de la ley, la protección del medio ambiente y la salud, entre otros. Estamos sinceramente interesados en ampliar provechosos vínculos, ofrecer cálida hospitalidad a las ciudadanas y ciudadanos norteamericanos que disfruten de la libertad de viajar a Cuba, profundizar los intercambios culturales, deportivos, científicos y académicos, la cooperación multifacética en áreas de interés común, el comercio y la inversión. Partiendo de grandes diferencias y con carácter estrictamente recíproco, hemos iniciado un diálogo bilateral sobre derechos humanos. Nos guían para todo ello los principios de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en enero de 2014 en La Habana, así como los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esto podría ser también una modesta contribución a la búsqueda de otra forma de relacionarnos los seres humanos y las naciones en esta época de crisis global, inevitable impacto del cambio climático, guerras no convencionales que desatan conflictos atroces, nuevas formas de terrorismo, existencia de enormes arsenales nucleares, insólitos gastos en armamento y el riesgo de pandemias. Como expresó en esta sala hace ya 15 años el líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz, cito, la humanidad debe tomar conciencia de lo que hemos sido y de lo que no podemos seguir siendo. Hoy nuestra especie ha adquirido conocimientos
valores éticos y recursos científicos suficientes para marchar hacia una etapa histórica de verdadera justicia y humanismo. Nada de lo que existe hoy en el orden económico y político sirve a los intereses de la humanidad. No puede sostenerse. Hay que cambiarlo. Fin de la cita. Señor presidente, 23 años después de adoptada por primera vez esta resolución, hemos alcanzado en el 2015 un notable progreso. Ha sido el premio a la denodada resistencia, el abnegado esfuerzo, la firmeza de convicciones de nuestro pueblo y el liderazgo de la generación histórica de la revolución encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el presidente Raúl Castro. Agradecemos profundamente a todos los gobiernos y pueblos, parlamentos, fuerzas políticas y movimientos sociales, representantes de la sociedad civil, organizaciones internacionales y regionales que en particular en esta Asamblea General de las Naciones Unidas han contribuido con su voz y su voto año tras año a fundamentar la justeza y la urgencia de la eliminación del bloqueo. Hemos llegado aquí también gracias al mayoritario y creciente apoyo del pueblo estadounidense a este loable propósito, a quien expresamos nuestra gratitud. Sabemos que es largo y difícil el camino que tenemos por delante. Mientras el bloqueo persista, seguiremos presentando el proyecto de resolución en esta Asamblea General. El pueblo cubano no renunciará jamás a su soberanía ni al camino que libremente ha escogido para construir un socialismo más justo, eficiente, próspero y sostenible. Tampoco desistirá en la búsqueda de un orden internacional más equitativo y democrático. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, estimados delegados, hemos presentado un proyecto de resolución que refleja la realidad de la estricta y opresiva aplicación del bloqueo contra Cuba y que también saluda y reconoce en nuevos párrafos preambulares los progresos alcanzados en el último año. En nombre del heroico, abnegado y solidario pueblo cubano, les pido votar a favor del proyecto de resolución contenido en el documento A/70/L2, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Muchas gracias. Agradezco al señor ministro de Relaciones Exteriores de Cuba por su intervención. Hemos escuchado al último orador en el debate sobre este tema. Pasaremos ahora a examinar el proyecto de resolución A/70/L2. Explicaciones de voto antes de la votación. Antes de dar la palabra a los oradores para que expliquen su voto antes de la votación, quisiera recordar a las delegaciones que las explicaciones de voto deberán tener una duración máxima de 10 minutos y deberán hacerse desde los respectivos asientos. Doy la palabra al distinguido representante de los Estados Unidos de América. Thank you, Mr. President.
Gracias, señor presidente. El año pasado, el 17 de diciembre, el presidente Obama anunció una nueva política de los Estados Unidos hacia Cuba. Al mismo tiempo, el presidente Castro habló al pueblo cubano acerca de empezar una nueva relación con los Estados Unidos. Desde entonces, los Estados Unidos ha adoptado una serie de medidas históricas encaminadas a empezar a normalizar las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos, inclusive ajustando las reglamentaciones de los Estados Unidos referentes a Cuba. Los presidentes Obama y Castro se han reunido 2 veces desde entonces, aunque la normalización será un proceso largo y complejo. Hemos hecho muchos progresos. Lamentamos, por lo tanto, que el gobierno de Cuba haya optado por proceder con su resolución anual. El texto dista mucho de reflejar los pasos importantes que se han adoptado y el espíritu de compromiso del presidente Obama. Como consecuencia, los Estados Unidos no pueden apoyarlo. Si Cuba piensa que este ejercicio va a ayudar a hacer avanzar las cosas en el sentido que ambos gobiernos han indicado que desean, se equivoca. Señor presidente, el 20 de julio los Estados Unidos y Cuba establecieron relaciones diplomáticas y reabrieron sus embajadas en las respectivas ciudades capitales. El secretario de Estado Kerry, el 14 de agosto viajó a La Habana para izar ceremonialmente la bandera en la Embajada de los Estados Unidos, lo que señaló la primera vez que un secretario de Estado de los Estados Unidos hubiera estado en Cuba desde 1945. El secretario Kerry acogió la ocasión como un día para romper todas las barreras y explorar nuevas posibilidades, y encomió a los presidentes Obama y Castro por, y cito, la decisión valerosa de dejar de ser prisioneros de la historia y enfocarse en las oportunidades de hoy y de mañana. Fin de la cita. Señor presidente, desde ese día, los Estados Unidos se han reunido con funcionarios del gobierno cubano en La Habana para crear una amplia agenda para la cooperación bilateral. Hemos convenido en celebrar diálogos en cuanto a cumplimiento de la ley, lucha contra los estupefacientes y derechos humanos. Hemos trabajado con los profesionales de la salud de Cuba para dar mejor atención a las poblaciones más pobres de nuestro hemisferio. Hemos examinado formas de abordar los retos ambientales y de cambio climático que enfrentaremos en los años futuros. Para fines del año esperamos anunciar varios logros concretos que van a beneficiar a nuestros pueblos, a ambos pueblos. Como todos sabemos, el presidente Obama también ha pedido al Congreso que revoque el bloqueo lo antes posible y ha adoptado medidas ejecutivas para ajustar la reglamentación para facilitar muchas transacciones con Cuba. El presidente Obama ha argumentado que revocar el bloqueo aumentará las oportunidades económicas para el pueblo cubano mediante un mayor comercio, un mejor flujo de tecnología y de información hacia la isla, un objetivo que todos compartimos. Señor presidente, no esperamos que Cuba o los Estados Unidos olviden de la noche a la mañana el pasado. Nos damos cuenta que normalizar plenamente nuestras relaciones bilaterales va a requerir años de dedicación y de constancia de ambas partes. Nos parece lamentable que pese a nuestros progresos bilaterales demostrados, el gobierno cubano haya optado por presentar una resolución que es casi idéntica a las de años anteriores. Sin embargo, los Estados Unidos no se va a atar por una historia de la desconfianza. Seguimos comprometidos a seguir procurando una cooperación genuina y bilateral con Cuba en beneficio de ambos países y para
el hemisferio. Los Estados Unidos, señor presidente, también sigue comprometido con promover y alentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos en Cuba, tal como ha sido consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Seguiremos propugnando los derechos universales en la isla y fortalecer las conexiones entre los pueblos norteamericano y cubano. Muchísimas gracias. Doy las gracias al distinguido representante de los Estados Unidos de América por su intervención y doy la palabra ahora a la distinguida representante permanente de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Nicaragua explicará por qué va a votar con el pueblo y gobierno de Cuba y en compañía de toda la comunidad internacional. Queremos agradecer la presencia de nuestro hermano compañero Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, y su delegación, quienes nos han brindado una amplia información sobre los impactos al día de hoy del criminal bloqueo económico, financiero y comercial en contra de su pueblo y gobierno. Nuestro acompañamiento y solidaridad incondicional una vez más con Cuba, con su pueblo y su gobierno, por su heroica gesta, la Revolución Cubana, quien nos enseñó los primeros pasos hacia la dignidad y restitución de derechos a los pueblos de América Latina y el Caribe. Y por las más de 5 décadas de resistencia, llenas de valor y sacrificio, desde aquel infame día cuando la deshonrosa ley del imperio autorizó al presidente de Estados Unidos a establecer un bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, con el objetivo de provocar el desengaño y desaliento, la insatisfacción económica y la penuria, negarles suministros, provocar hambre, desesperación, violencia y el derrocamiento del legítimo gobierno de Cuba. Pero aquí está Cuba, su pueblo y gobierno, representando la dignidad y la soberanía de los pueblos, nuestros hermanos solidarios, los primeros en responder ante cualquiera de nuestras necesidades, catástrofes o situaciones de emergencia, enseñándonos a leer, graduando médicos y técnicos, curando nuestras enfermedades, ayudándonos a crear condiciones para el buen vivir y nuestra felicidad en la madre tierra. Señor presidente, este bloqueo que se ha ido incrementando en sus medidas y alcance es de hecho una política de genocidio que ha impactado negativamente en los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo de Cuba, constituyendo una masiva, flagrante y sistemática violación de los derechos humanos de un pueblo entero. Nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, refiriéndose al bloqueo, afirmaba: es tiempo de terminar con el bloqueo. La situación ha cambiado. Hasta en los mismos Estados Unidos, la mayoría de la población está en contra del bloqueo. Están las condiciones creadas para que el presidente Barack Obama se decida a dar ese paso, aunque vaya en contra del sistema. Igualmente recordaba que esta política del bloqueo y sanciones no lleva a ningún lado. Y la mejor prueba de ello es que después de 56 años, el mismo presidente Obama reconoció que el bloqueo en contra de Cuba había sido un fracaso. Hoy saludamos que el presidente Obama finalmente se haya decidido a dar los primeros pasos para el comienzo del proceso de normalización del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el cual debe realizarse en base a los intereses legítimos de cada parte, comenzando con los legítimos intereses del pueblo cubano y de la comunidad internacional, de poner fin a lo inmediato al bloqueo. Estamos convencidos que la solidaridad mundial con Cuba y su pueblo continuará firme hasta poner fin a este criminal bloqueo.
Señor presidente, el grupo del G77 más China, no alineados, CELAC, CARICOM, Mercosur, ASEAN, Unión Africana, Organización de la Cooperación Islámica, entre otros, una vez más han reiterado su rechazo y condena a esta política del gobierno de los Estados Unidos, su total solidaridad con Cuba y su exigencia de poner fin al bloqueo de manera inmediata. A pesar del restablecimiento de las relaciones, Estados Unidos ha intensificado este inhumano bloqueo y sus medidas de dimensión extraterritorial, impactando fuertemente en las exportaciones e importaciones, falta de acceso a créditos internacionales, impactos en su sistema de salud, de educación, de su derecho a la alimentación, falta de acceso a los mercados internacionales, en fin, afectaciones en todos los ámbitos de la vida de los cubanos. Nicaragua condena este criminal bloqueo y todas sus medidas y ramificaciones extraterritoriales. Nicaragua rechaza cualquier medida económica, coercitiva o unilateral para tratar de doblegar la voluntad y espíritu de pueblos y gobiernos, para arremeter contra pueblos independientes e implementar políticas de cambios de regímenes. Este bloqueo continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo sostenible y los programas económicos y sociales de este hermano pueblo. Esto es totalmente incongruente con la recién aprobada Agenda de Desarrollo 2030. Señor presidente, este año hemos visto algunas decisiones valientes que han logrado en corto tiempo cambiar situaciones que por más de 5 décadas se habían mantenido inalterables en relación a Cuba. Guardábamos la esperanza que en esta Asamblea General se continuaran tomando decisiones valientes y que hubiera un voto favorable, unánime, a favor del levantamiento del bloqueo. Hemos escuchado con mucha atención, como siempre, al orador que me ha precedido, esperando palabras diferentes. Desafortunadamente, una vez más, escuchamos la misma retórica de los años anteriores, la misma arrogancia, tratando de justificar lo injustificable, argumentando la continuidad de una situación en contra del hermano pueblo de Cuba, que es el resultado de la implementación de una política obsoleta y anacrónica, que ellos mismos, y repito, han calificado como un fracaso y que el mundo entero rechaza. No, señor presidente, Cuba no se ha equivocado al presentar su resolución. El mundo entero lo acompaña. Para terminar, señor presidente, y al reiterar el voto favorable de mi delegación al proyecto presentado por Cuba, que pasaremos a votación en este momento, quiero recordar las palabras del querido y recordado presidente de Chile, compañero Salvador Allende, asesinado por fuerzas tenebrosas que todos conocemos. Algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz del pueblo dueño de su propio destino. Hoy, América Latina y el Caribe, con su voz de continente, exige al gobierno de Estados Unidos que termine de una vez por todas de rectificar su política hacia nuestro continente, que ponga fin de inmediato al criminal bloqueo contra Cuba, que cierre las cárceles de Guantánamo y devuelva Guantánamo a su legítimo dueño, y que reconozca y acepte finalmente la voluntad de nuestros pueblos de ser dueños de nuestro propio destino, desistiendo de sus designios y políticas imperiales, y que de una vez por todas establezca relaciones de amistad, de diálogo en igualdad de condiciones, de cooperación y respeto con todos los pueblos y gobiernos de nuestra región. Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco a la distinguida representante permanente de Nicaragua por su intervención. Y hemos escuchado así a la última oradora que ha explicado su voto antes de la votación. La Asamblea General adoptará una decisión sobre el proyecto de resolución A/70/L2 titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Se ha solicitado una votación registrada. Iniciaremos ahora el proceso de votación. Quienes estén a favor del proyecto de resolución A/70/L2, sírvanse indicarlo, así como quienes estén en contra y las abstenciones.